La voz en Al Margen. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y vamos a platicar con él acerca de su trayectoria y las propuestas que tiene. Estamos ya en época de campañas y para eso nos acompaña el maestro Hugo Aguilar Ortiz. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal, Toño? Gracias por la invitación al espacio, un saludo a toda tu audiencia y gustosos de estar aquí para poder informar a tu público de este proceso inédito en nuestro país. Pues les platico un poquito acerca de nuestro invitado. Él funge como el coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas a nivel nacional. Es una institución muy relevante y es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez, donde estudió la licenciatura en Derecho y también tiene estudios de maestría por la misma universidad. Maestro, platíquenos un poco de su trayectoria, ¿cómo comenzó su historia? Pues mira, yo soy originario de la Mixteca, de una comunidad que se llama San Agustín Tlacotepec, de ahí es mi papá, mi mamá de otro municipio que se llama San Miguel el Grande, y bueno, pues mi infancia es una infancia muy parecida a cualquier otra de un niño indígena, con formación en la comunidad, participando en la vida comunitaria, en la asamblea, en los tequios, en el trabajo del campo, y bueno, pues en la década de los 80 en mi comunidad no había escuela secundaria. Yo salí a los 11 años de la comunidad, me fui a estudiar a la cabecera de distrito en Tlaxiaco, allí estudié la secundaria, estudié el bachillerato, 6 años en Tlaxiaco, y después en los 90, al inicio de los 90, me vine aquí a la ciudad de Oaxaca a estudiar la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y debo decirte que desde los primeros años de mi educación superior, allí en la Facultad de Derecho, tuve la fortuna de encontrarme con un conjunto de hermanos y hermanas indígenas, igual que yo, zapotecos y mijes. Y desde entonces nos surgió una inquietud importante que me marcó en la vida. En conjunto con ellos empezamos a reflexionar por qué el fenómeno jurídico, todo el entramado jurídico que estábamos estudiando, pues parecía ajeno a la realidad que nosotros vivimos en las comunidades y que existe en las comunidades oaxaqueñas, y ahora sé en la realidad de todas las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país. Desde aquella época pues estaba en boga, comenzaba a surgir el tema de los derechos indígenas en el contexto internacional. A mí me tocó vivir el año 1992, en que se cumplen los 500 años de la conquista española. Yo recuerdo bien que el gobierno había planteado pues una especie de festejo por los 500 años, y el movimiento indígena, los estudiantes indígenas en esa época, pues nos cuestionábamos si había algo que festejar, y llegábamos a la conclusión que no, que era más pertinente hacer una condena a esta fecha por el conjunto de agravios que generaron los españoles hacia nuestras comunidades y pueblos. Y desde ahí comenzamos a tejer un planteamiento en aquel entonces teórico alrededor de los derechos de los pueblos indígenas. En la Facultad de Derecho creamos 2 organizaciones con el cual promovimos los derechos indígenas y los derechos humanos. En aquel entonces también estaba surgiendo el tema de los derechos humanos como un tema crucial en el estudio del derecho. Entonces, desde aquella época, en los 90s, un poco hay que recordar que los 90s, los inicios de los 90s, aquí en Oaxaca, en este contexto, tuvo lugar una reforma a la Constitución que reconoció a los pueblos indígenas. Oaxaca tuvo la primera reforma a nivel nacional que reconoce a pueblos y comunidades indígenas. 1995 tuvo lugar el reconocimiento del régimen de usos y costumbres, en aquella época llamado usos y costumbres, en materia político-electoral, y 1998 se promulgó la Ley de Derechos Indígenas de Oaxaca. Yo estuve en todo ese proceso de construcción normativa de Oaxaca. Y bueno, pues de ahí detonamos un proceso más amplio a nivel estatal, a nivel nacional, que felizmente debo decir que ahora contamos con una reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas que ha sentado las bases para una transformación de gran importancia
para los pueblos y las comunidades indígenas. Un dato que debo dejar aquí sobre la mesa porque para mí tiene particular relevancia es el reconocimiento constitucional de los pueblos y las comunidades como sujetos de derecho público. Prácticamente estamos en presencia de un nuevo orden de gobierno en el Estado mexicano y eso yo creo que ha hecho pues que ahora estemos en condiciones de aspirar a un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considerando que la Corte pues es el máximo tribunal de nuestro país, que sienta los criterios de interpretación de las normas constitucionales, que sienta los criterios que deben de acatar otros órdenes de gobierno para hacer realidad los derechos humanos y en este caso los derechos indígenas. Este es, digamos, el motor central que a mí me anima, que me ha animado a postularme como candidato a ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que es una postulación muy relevante y si consideramos también que pues es el único perfil de las candidatas y los candidatos que tiene esta perspectiva intercultural y que tiene esta formación y que salió precisamente de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Entonces, yo entiendo que a lo mejor en ese sentido irán sus propuestas. No sé si nos puede compartir un poco de las propuestas que usted trae para esta. Claro. Mira, efectivamente mi postulación pues no obedece solo a un interés personal, sino es impulsado por un conjunto de autoridades y líderes indígenas que hemos venido trabajando desde hace 6 años la reforma constitucional. Me tocó a mí coordinar las consultas a nivel nacional para la reforma constitucional, me tocó ser parte del equipo redactor de la reforma constitucional y bueno, en ese contexto las autoridades y los líderes han planteado que estamos ahora en las posibilidades de ocupar un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sí debo decir que una buena parte de las propuestas que he venido reflexionando y construyendo y que hoy he puesto en manos de las autoridades indígenas aquí en Guelatao de Juárez, cobran sentido, tienen relevancia en torno a los pueblos indígenas, pero también debo señalar que hemos construido un conjunto de principios, un conjunto de derechos y una metodología para abordar la problemática nacional a partir de parámetros y principios distintos a los principios y parámetros tradicionales con el que se imparte justicia. Voy a desglosar algunas de estas propuestas para que podamos ilustrar esto que estoy afirmando. Lo que quiero dejar sentado y que quede como marco para esta explicación es que los derechos indígenas son un conjunto de derechos que favorecen a los pueblos, pero impactan en el Estado Nacional y su metodología y principios son suficientes para alumbrar, para reflexionar y decidir los grandes temas nacionales. Entonces, no se puede pensar que los derechos indígenas solo se reducen para atender a los pueblos indígenas, sino que impacta en todo el Estado Nacional. Y he elaborado, he sintetizado este pensamiento en 7 grandes propuestas que quisiera referir. La primera propuesta, pues evidentemente es garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principios, los derechos, los nuevos sujetos jurídicos que plantea el artículo 2 deben de estar en las reflexiones y en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a poner, digamos, algunos ejemplos de la trascendencia de esto. Cuando la norma constitucional ahora reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, cuando les da este estatus de ser un nuevo orden jurídico, es evidente que este nuevo orden jurídico va a entrar en relación con los órdenes jurídicos ya existentes. Es decir, cómo va a ser la relación entre la comunidad y el municipio, cómo va a ser la relación entre la comunidad como sujeto de derecho público y el Estado, o cómo va a ser con la federación. ¿Cómo va a ser el régimen de coordinación, de armonización, de interacción de los pueblos indígenas con el Estado? Históricamente hemos vivido una lógica de relación de subordinación. Hoy con la reforma
creo que están las bases constitucionales establecidas para que exista una relación de coordinación, una relación horizontal. Este es uno de los elementos cruciales que debe ser materia de reflexión de la Suprema Corte, que deberá sentar los criterios suficientes para que este nuevo orden jurídico entre de manera adecuada en el orden jurídico nacional. Este es uno de los primeros planteamientos. Otro de los planteamientos que quisiera abordar es el de una justicia humanitaria, una justicia con sentido humano. Lo que estamos tratando de resaltar en esta cuestión es que nos apartemos del excesivo formalismo que tiene el sistema de justicia mexicano. A raíz de este planteamiento, digamos, de la formación de culto excesivo a la norma y a sus formalismos, nos ha llevado a que deshumanicemos la justicia. Desde mi perspectiva, la tarea del juez se ha reducido a la aplicación de la norma, a olvidarse que detrás de la norma, que detrás de la resolución hay seres humanos, con vidas concretas, con vidas sujetas a la realidad. Se ha acuñado entre los abogados, por ejemplo, que el mundo del juez es el mundo del expediente, que el juez está destinado a encontrar la verdad legal, que no le importa en gran medida la verdad real y que es suficiente la verdad legal. Para mí, estas premisas en las que se sustenta la justicia mexicana debe de cambiar. La justicia legal no tiene por qué estar divorciada con la justicia real. La justicia a partir de la norma no tiene por qué estar desapegada a el sentido humano que debe tener la justicia. Creo yo que es necesario romper con este esquema, este excesivo formalismo en el que se conduce la ley para que tenga aplicación y tenga un sentido efectivo en la vida de las personas, de los pueblos, que atienda su realidad, que atienda sus aspiraciones y que atienda sus problemáticas específicas. Otra propuesta que estoy haciendo y que tiene mucha relación con esto que he comentado es una justicia cercana al pueblo. Creo que resume muy bien una frase que decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que el funcionario debe ser de territorio, cada vez más territorio y menos escritorio. Creo que una cosa que caracteriza a los jueces es que han reducido su función exclusivamente al escritorio. No han establecido metodologías, mecanismos para conocer la realidad. Muy pegado a lo que comentaba hace un rato, tenemos una justicia acartonada, una justicia de cuatro paredes, una justicia que se niega a ir a percibir la realidad de manera personal, de manera directa. Yo creo que en el marco de los derechos humanos hay mecanismos específicos como las visitas in situ, las asistencias a asambleas, el diálogo con las partes, la comunicación que se debe tener con expertos. El juez no es un conocedor ni un poseedor de la verdad absoluta. Tiene que asesorarse de personas conocedoras del tema, tiene que acudir a los que viven el problema para que tenga las partes de la realidad necesarias que le permitan emitir una sentencia acorde a la realidad. Junto con esto, estoy denominando una cuarta propuesta que debe de ser o debe de haber una justicia real y verdadera, una justicia apegada a la situación que presentan los casos específicos. Esto implica desatar una serie de mecanismos como los amicus curiae, como las opiniones especializadas, como las visitas en campo. Y además se debe de incorporar una metodología que permita el análisis a partir del conocimiento del otro. Lo que hemos tenido en el sistema de justicia es que juzgamos o se juzga con la perspectiva de la formación occidental. En las escuelas difícilmente tenemos clases de antropología, clases de sociología, clases de metodología para abordar
la problemática social. El abogado tiene otro tipo de formación y desde mi perspectiva, una justicia real y verdadera implica un análisis con perspectiva de diversas disciplinas, con aportes de diversas disciplinas para que tengamos acierto en la resolución de los conflictos. Nosotros tenemos que ir superando, en definitiva, sentencias acartonadas, sentencias que solo justifican el quehacer del juzgador, pero que poco atienden la realidad y la solución de los problemas concretos. Otra propuesta que estoy haciendo es que debemos de contar con una justicia que provea, que contribuya a hacer realidad la igualdad sustantiva de las mujeres y quienes viven en condiciones a partir de su diversidad de género. Lo que yo advierto es que en esta misma línea de reflexión que estoy haciendo, tenemos una igualdad formal, una igualdad que solo está en la ley, pero si nosotros vamos a la realidad nuevamente, la igualdad formal se desvanece. La igualdad formal está divorciada con la igualdad real. Y la apuesta del juzgador tiene que ser por la igualdad real. La igualdad formal cumple una función en la ley, pero la aplicación de la ley debe atender a la igualdad o la desigualdad real. A partir de esto se ha acuñado también en el derecho, esto sí ha sido un pronunciamiento de la Corte, que una igualdad real exige dar trato igual a los iguales y dar trato desigual a los desiguales. Esto implica ponderar las condiciones de desventaja, las condiciones reales que tienen ciertos sectores de la población para que accedan plenamente a la justicia, entre ellos las mujeres y los que pertenecen a otras diversidades, los que se identifican con otras perspectivas de género. Una última propuesta que estamos formulando, que estoy formulando en esta campaña, es la de la justicia ambiental. Desde mi perspectiva, hemos perdido también la noción del daño que estamos haciendo a la naturaleza y creo que una justicia que no atienda a la casa de todos es una justicia que no está completa, es una justicia parcial, es una justicia que podemos, digamos, atender las cuestiones del dinero, las cuestiones personales, las cuestiones del ser humano, pero si no atendemos a buscar el equilibrio con el agua, con el medio ambiente, con los ríos, si no atendemos a protegerlos, creo que estamos condenados también a perecer en la medida que vamos acabando el medio ambiente. Digamos, estos son los 7 elementos, las 7 propuestas fundamentales que estoy haciendo para buscar transformar la justicia. Yo estoy llamando a esto la construcción de una justicia real, verdadera y con perspectiva de los pueblos indígenas, lo que en términos jurídicos se llama la justicia pluricultural. Pues muchas gracias por compartirnos estas 7 propuestas y sobre todo compartirlas con la audiencia. Creo que es un ejercicio necesario, sobre todo para que pues, la ciudadanía se informe de todas estas cuestiones que van a decidir en la próxima elección. Pero también quisiera que me comentara qué implicaría llegar a la Corte. Claro, mira, es una pregunta muy interesante porque nos plantea si con el cambio en la Corte hay un cambio en el modelo de justicia. Yo creo que no hay un cambio radical en el modelo de justicia. Lo que tenemos es un cambio radical en la forma como se eligen a quienes integran el Poder Judicial. Porque si antes se hacía mediante democracia indirecta, hoy hemos pasado y vamos a pasar a una integración a partir de una elección por democracia directa. El pueblo es el que va a poner a sus jueces, a sus magistrados y ministros. Entonces, este es un componente, cómo se integra el Poder Judicial. Para que tengamos completo el modelo, necesitamos hacer transformaciones jurídicas para incorporar nuevos derechos, nuevos principios y nuevas metodologías de la aplicación de la justicia. Y ahí es donde yo creo que cobra importancia el artículo 2. Porque para mí el artículo 2 incorpora esos elementos, nuevos principios, nuevos derechos y obligadamente nuevas metodologías para la impartición de justicia. Entonces, para mí desde la perspectiva que estoy planteando, hay, digamos, un ensamble, una armonización entre la reforma judicial y la reforma indígena. Y
viene en consecuencia un elemento crucial que creo que va a marcar la diferencia en este proceso inédito en el que estamos pasando. ¿Cuál va a ser esta? Si bien es cierto que la justicia está sujeta a un marco jurídico, cobra especial relevancia el juzgador, el sujeto que aplica la norma, la visión que tenga de la norma, su contacto con la realidad y su apuesta por tener una justicia apegada a la realidad va a marcar una diferencia. O sea, sí es cierto que necesitamos muy probablemente crear nuevas instituciones especializadas, por poner el caso, en pueblos indígenas, pero también puede ser en medio ambiente, en abordar la perspectiva de género, así como hoy tenemos instancias especializadas en lo laboral, en lo administrativo, en lo civil, en lo penal. Estos nuevos temas, estas nuevas temáticas también deben tener instituciones especializadas, pero en lo que eso ocurre, yo creo que vamos a ganar mucho si logramos seleccionar entre el grupo de personas que estamos contendiendo aquellas que tienen un nuevo enfoque de la norma y un nuevo enfoque de la justicia. Creo yo que eso puede marcar la diferencia. Si nosotros logramos llevar a los juzgados, a los tribunales y a la Suprema Corte personas preparadas en abordar esta nueva realidad, bajo nuevos principios y bajo nuevas normas, en particular la de los pueblos indígenas, estaremos ganando mucho. Un sector amplio de la población, que casi alcanza la cuarta parte de la población nacional, tendrá un pleno acceso a la justicia y a la jurisdicción del Estado. Y obviamente, un conjunto de aspectos, por ejemplo, la democracia pluricultural, la justicia pluricultural, los nuevos enfoques de desarrollo se podrán desarrollar en beneficio de toda la nación. Creo yo que ese es el aporte que se puede hacer, en el caso particular mío, es el aporte que puedo hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llegar a ocupar un espacio en el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Pues ya lo ven, implica muchos cambios y sobre todo cambios muy interesantes. No es solo el tema de la reforma, ya lo comentaba usted, la reforma también al artículo 2 constitucional es un tema que hay que incorporar en esta cuestión, en estos cambios que se van a dar, y pues va a ser muy interesante. La invitación desde luego es a que participen las personas, ¿no? A que se involucren en este proceso que es de especial relevancia, ya lo dijo el maestro Hugo, para toda la nación, y sobre todo pues que hagan el ejercicio de ir a votar en las próximas elecciones. Es muy especial, muy relevante, y le estaremos dando seguimiento a lo que hagan las personas que pues son candidatas en esta elección, para ver cuáles son las propuestas, para saber más y desde luego saber elegir quiénes son los mejores perfiles. Gracias, maestro Hugo. Bueno, Toño, yo quisiera comentar con tu público dos aspectos centrales que creo que deben de poner atención en el actual proceso. Por una parte, conocer a los candidatos, sus propuestas, su formación, y por otra parte, la metodología de votación. En el primer caso, pues los candidatos habremos de estar dando a conocer nuestra historia de vida y las propuestas que tenemos para la Corte, como el día de hoy hemos hecho aquí en tu programa. Y en la segunda parte, debo decirles que va a tener una metodología especial, va a tener características especiales el proceso electivo. En el caso particular mío, yo como candidato a ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación voy a aparecer en una boleta color morada. Yo voy a ser el candidato número 34 de 64 que vamos a contender. Hay 33 candidatas mujeres y 31 candidatos hombres. El ciudadano, a la hora de tener la boleta en sus manos, le van a entregar la boleta morada y tendrá 9 votos. Podrá decidir por 5 mujeres y por 4 hombres, o bien decidir por solo un candidato hombre o una candidata mujer y no hacer uso del resto de sus votos. En el caso particular, quienes decidan votar por su servidor van a tener que anotar el número 34 en el recuadro específico de la columna de hombres, o bien podrán subrayar el nombre o poner alguna otra señal indubitable de que su preferencia, de que su voto la dan hacia mi persona. En lo personal, creo que esto en los siguientes días vamos a tener que explicar de manera didáctica cómo se debe de votar. Es decir, no es suficiente conocer por quién votar, sino también cómo se debe de votar en este proceso electoral inédito.
En lo personal, me dará muchísimo gusto ser la voz del pueblo, la voz de la ciudadanía, la voz de los de abajo en un espacio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues muchas gracias por aceptar la invitación para venir hoy, maestro Hugo. Este es un espacio abierto para todas aquellas personas candidatas que gusten venir aquí a exponer sus propuestas. Creo que es el ejercicio fundamental para que pues la ciudadanía, que es la que va a ejercer su derecho constitucional al voto, pues lo haga de la forma más informada posible y pensando siempre en lo mejor para la nación, ¿no? Que al final de cuentas es lo que nos jugamos, es el bien de la colectividad. Totalmente de acuerdo, va a ser una construcción colectiva y la decisión que tomemos va a tener repercusión en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestro estado y de nuestro país. Yo invito a tu audiencia a que me siga, a que conozca a mayor profundidad mis propuestas en mis redes sociales, en Facebook Hugo Aguilar, en la página de Facebook Hugo Aguilar O, y básicamente con mi nombre puede encontrarme en las redes sociales. Muchísimas gracias, Toño, por la invitación y quedo a la orden para cualquier otro momento. Por supuesto, si en otra ocasión usted acepta la invitación, aquí el medio está abierto y también para todos aquellos que estén contendiendo y participando y que quieran acercarse a opinar, este es un medio abierto. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima edición de Al Filo de la Voz.